Nuevamente con ustedes el Padre Diego Bernal, que quiere acompañarlos en este encuentro con el Señor, ese encuentro que nos regala cada día de tenerlo en medio de nosotros, reconocerlo en nuestra vida, para escuchar su palabra y dejar que nos toque y nos transforme. En este es su programa, Con Dios al Amanecer. Para el día de hoy tenemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron: ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús, mirándolos, dijo: Para el hombre, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo: Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán los últimos, y muchos que son últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera también hacer referencia a la primera lectura, que está tomada del libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 24. Allí se nos habla de Gedeón, uno de los sucesores de Moisés. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebinto que hay en Ofrá, perteneciente a Joás, de los de Abiesiel. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Se le apareció el ángel del Señor. Y ahí es donde quisiera resaltar esa parte. Gedeón es sorprendido por la presencia del Señor. Y resulta que le dice: el Señor esté contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió: perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Entonces, por un lado es sorprendido del llamado del ángel del Señor, y por el otro, él quiere hacer un reclamo, y que seguramente muchos ahora quisiéramos hacerle reclamo al Señor. ¿Por qué están pasando tantas cosas negativas? Pues Gedeón hace un reclamo, pide cuentas. Perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres? Y eso lo podríamos vivir nosotros también ahora, hacer el reclamo al Señor. ¿Por qué permite que pasen tantas cosas? El Señor se volvió hacia él y le dijo: ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madián. Yo te envío. Gedeón replica: perdón, mi Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Gedeón insistió: dame una señal de que eres tú el que estás hablando conmigo. Subió un fuego de peña que consumió la carne y los panes ácimos que Gedeón había preparado. Y Gedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor. Y al final le dice: la paz contigo, no temas, no vas a morir. Gedeón erigió allí un altar del Señor y lo llamó el Señor Paz. Para resaltar en esta primera lectura que Gedeón fue uno de los mejores descendientes de Moisés, porque la mayoría de ellos tuvieron como flaquezas, pero Gedeón como que cumple con cabalidad el envío del Señor. Y esto tiene que ver mucho con el Evangelio.
En el Evangelio dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esto tiene que ver con un proverbio que diría o implicaría indicar algo imposible. ¿Cómo metemos un camello por el ojo de una aguja? Eso también es muy complicado. Todo ello entonces para indicarnos que lo que es imposible para nosotros, Dios lo puede. Nada es imposible para el Señor. Entonces ahí estaría también tener en cuenta eso de que le demos al Señor el poder que Él tiene. No podemos manipularnos, no podemos decirle qué debe hacer, sino que es el que decide lo que quiere hacer con nosotros. Entonces hoy se nos pide es como reconocer esa grandeza. Tendría 3 punticos para tener en cuenta con relación al Evangelio. ¿Poseemos bienes o los bienes nos poseen? Sería una pregunta que nos podríamos hacer. Podríamos hablar de apegos. ¿Tenemos apegos? ¿A qué estamos apegados? Un sentimiento, liberarnos de toda posesión. ¿Qué límite encuentro con el Señor? Para revisar. Y un gesto, la recompensa, sentarnos en el trono eterno, heredar la vida eterna. Es así como termina el Evangelio. Heredará la vida eterna. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, en el caso de Gedeón, él heredó la vida eterna porque cumplió con ese envío del Señor. Hoy entonces el Evangelio nos pide precisamente eso, que revisemos qué apegos tenemos, que nos liberemos de ellos, de toda posesión, para que no limitemos ese encuentro con el Señor y que el gesto sea el de buscar la recompensa eterna, sentarnos en el trono eterno, gracias al compromiso que adquiramos. Es como el llamado que nos hacen entonces las lecturas en este día. Y como siempre, qué bueno que nos encomendemos al Señor, hagamos nuestra oración, pongamos en las manos del Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras esperanzas, todo aquello que anhelamos, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. Recordemos, nosotros somos muy buenos para pedir, nos cuesta dar gracias. Entonces qué bueno que nos despojemos de todo y pongamos todo en las manos del Señor. Por eso oremos. Buen Dios, en este día queremos darte gracias porque nos permites contemplar tu obra creadora. Todo lo has hecho bueno. Has llenado de gracia el universo entero para que, viendo la hermosura de tu creación, nosotros podamos contemplar la magnificencia de tu eterna gloria. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos dejamos llevar por la ambición y el deseo de poseer y alejamos nuestra mirada de ti, atrayendo para nosotros violencia y destrucción, maltratando nuestra casa común y pisoteando a los más desfavorecidos de la sociedad. Virgen María, ayúdanos a ser obedientes al Señor, a caminar según sus designios y a permanecer fieles a Él, para que así podamos reflejar su presencia en el mundo. Así sea. Y que el Señor nos bendiga nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.